Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos acompaña Évarist Bartolo, ex ministro de Asuntos Exteriores de Malta. Bienvenido de nuevo al programa. Es un placer volver a verte. Muchas gracias. Muchas gracias, Glenn. Hoy íbamos a debatir lo que, en mi opinión, debería ser la principal discusión en Europa, pero que parece que nadie está teniendo. El fracaso a la hora de establecer una arquitectura de seguridad paneuropea, inclusiva y funcional. Supongo que, como breve introducción para nuestros oyentes sobre este tema, al final de la Guerra Fría, firmamos acuerdos para una arquitectura de seguridad europea inclusiva basada en el llamado proceso de Helsinki, es que actuó series que incluía a Rusia. En el gamam's opinión, y más o menos, interpretar Stanley su principio de the T-Boys, no en Europa. Y parte del razonamiento era que los rusos eran débiles. Y en lugar de tener una arquitectura de seguridad inclusiva, nos inclinamos hacia la promesa de una paz hegemónica, o hegemonía liberal, como la llamamos ahora. Y esto, por supuesto, se facilitó mediante la expansión de la OTAN, básicamente incluyendo a todos los países europeos, excepto al país más grande en términos de población, territorio, economía y ejército. Esto significó que en gran medida cancelamos los acuerdos para esa arquitectura paneuropea de la posguerra fría. Ahora, la paz hegemónica con Popper ha fracasado y, bueno, se ha quemado. Ya no hay un hegemón y ya no hay paz. Creo que Ucrania se ha convertido tanto en el cementerio del orden mundial unipolar como también podría convertirse en el cementerio de la OTAN bajo sus objetivos actuales. Así que, de nuevo, lo que Europa está debatiendo ahora es qué viene después. En mi opinión, es bastante lamentable que si miras hacia Alemania estén diciendo, bueno, supongo que la solución es gastar cientos de miles de millones en armas y asumir un papel de liderazgo en la confrontación con Rusia. Ya hemos hecho antes. Los alemanes ya han hecho esto antes en su historia. Y no creo que esta sea la receta para la paz en Europa, que simplemente todos nos armemos hasta los dientes. En mi opinión, deberíamos retomar esa opción paneuropea que abandonamos en los años 90 y que de forma previsible nos ha llevado a este lugar tan horrible en el que nos encontramos ahora. Así que me alegra mucho tenerte aquí, Évarist, para hablar de estas cuestiones. Pensé que un buen punto de partida podría ser los acuerdos de Helsinki, porque realmente ahí es donde sentamos las bases, ¿verdad? Es decir, ¿cómo podían el bloque comunista del este y el bloque capitalista del oeste llegar a algunos acuerdos comunes? ¿Cómo compartir en esencia un continente? Así que sí, esto llegó en 1975. Me preguntaba si podrías explicar un poco las ideas que había detrás de esto y por qué fue, creo, el pilar fundamental. Bueno, Glenn, creo que hace unas semanas habría compartido tu interpretación optimista de este proceso, pero ahora he pasado bastante tiempo revisando 50 años de archivos de seguridad nacional de Estados Unidos, que están disponibles en línea y que ofrecen mucha información sobre lo que ocurría entre bastidores en lo que respecta a la diplomacia estadounidense y europea. Diría que como mucho, Estados Unidos, y creo que los líderes europeos de centro-derecha veían Helsinki y el proceso de la CSCE como una política de gestos, en el mejor de los casos, mucho más simbólica que significativa. En el peor de los casos, este tipo de diplomacia puede clasificarse como diplomacia pérfida, de la que se acusó al Reino Unido durante muchos siglos, especialmente por parte de los franceses, que llevaban a cabo una diplomacia llena de traiciones y promesas incumplidas. ¿Por qué digo esto? Porque incluso si retrocedemos en el tiempo, aún durante la Segunda Guerra Mundial, Churchill ya había elaborado planes para atacar a Rusia. Ya sabes, el proyecto impensable que fue desclasificado en 1998. Es decir, estás colaborando con tu aliado para derrotar a Hitler
y aún así ya estás pensando en traicionarlo para derrotarlo a él. Mi impresión es que históricamente, incluso si tomamos los siglos XIX y XX, la única Rusia con la que Estados Unidos y Europa Occidental pueden convivir no es como socio igualitario. Tiene que ser o una Rusia débil o una Rusia derrotada. Y aunque solo consideremos el Acta Final de Helsinki de 1975, cuando ves la evaluación que hace Henry Kissinger al respecto, porque el presidente Ford está preocupado porque los países bálticos ya han empezado a protestar que con el Acuerdo de Helsinki sus fronteras no cambiarán, lo que significa que siempre permanecerán dentro del bloque soviético. Kissinger le dice, no te preocupes, el Acuerdo de Helsinki no significa nada, no es un tratado y es un papel que no vale nada. Y creo que eso ya dice mucho, incluso en 1975. Así que no estamos hablando de los últimos 30 o 20 años, sino que incluso en 1975 era muy evidente que para Estados Unidos lo importante era la OTAN. De hecho, en estos documentos confidenciales que vemos en línea en el Archivo de Seguridad Nacional, Estados Unidos dice que su enfoque hacia Europa se basa en 3 pilares. Número 1, la OTAN. Número 2, la Unión Europea. Número 3, la CSCE. Y repito y cito de nuevo a Kissinger diciendo, bueno, esto es postureo de la izquierda, así que vamos a tolerarles un poco para que jueguen con este concepto, ya sabes, de distensión y de construir una especie de arquitectura de seguridad europea. Pero en realidad lo que queremos es fortalecer la OTAN. Y más allá de eso, en realidad se dice que la CSCE es un buen caballo de Troya, porque a través del apartado de derechos humanos y democracia política, podemos ayudar a esos grupos en Europa del Este y en los países bálticos a debilitar a la Unión Soviética. Mientras que la Unión Soviética veía la CSCE como un acuerdo de seguridad, creo que Estados Unidos y Europa Occidental la veían como un buen caballo de Troya dentro del bloque soviético mediante la instrumentalización de los derechos humanos y la democracia política. Esto puede sonar muy pesimista y puede parecer muy reduccionista, pero repito, un examen minucioso de estos documentos y especialmente de lo que ocurre después de 1990, creo que confirmaría lo que estoy diciendo. Hay un académico ruso muy interesante, Fyodor Lukyanov, que creo que escribió algo similar en su momento. Señaló que los acuerdos de Helsinki colocaron una bomba de relojería dentro de la Unión Soviética. Mientras tanto, los países occidentales nunca, creo, cumplieron su parte del trato, que consistía en que la ambición debía ser superar parte de esa política de bloques de suma cero. Y también hay mucha literatura que respalda lo que ella dice. He olvidado su nombre de pila. Zarate. Es una académica, creo que francesa o estadounidense. Ha escrito extensamente sobre el fracaso de esta arquitectura de seguridad inclusiva. Y también escribe que los estadounidenses nunca se tomaron realmente en serio los acuerdos de Helsinki, que esto se veía como algo que socavaría un sistema internacional dominado por Estados Unidos y de nuevo dominado por la OTAN. Pero también ha habido otros acuerdos. Así que, cuando decidieron expandir la OTAN, por ejemplo, los estadounidenses propusieron entonces el Acta Fundacional OTAN-Rusia de 1997, que en su mayoría consistía en acercar a ambas partes. Pero en realidad era solo para que los rusos no se quejaran demasiado de la expansión de la OTAN. De hecho, en el libro de Zarate, ella cita a Bill Clinton, quien, cuando le presentaron este acuerdo, dijo, «Un momento, esto significa que tenemos que firmar esto y prometemos no desplegar nuestras fuerzas militares en Europa del Este. Sin embargo, podemos retirarnos de él en cualquier momento si no queremos cumplirlo». Y es como, vale, lo firmaremos. Así que, de nuevo, es una forma de superar la oposición mientras se sigue adelante. Y creo que este es el principal problema. Pero llevándonos al momento actual.
Pero Glenn, retrocedamos un poco hasta 1990. Estamos hablando de Helmut Kohl y George Bush. George Bush le pide a Helmut Kohl que vaya a Camp David. Esto es en 1990. Le dice, no traigas a Genscher contigo, porque Genscher no está haciendo lo que nos gustaría que hiciera. Genscher era una voz en el desierto diciendo, ¿por qué necesitamos la OTAN? Con la desaparición del Pacto de Varsovia, ¿por qué la OTAN no debería transformarse en la CSCE y tener una arquitectura de seguridad única que incluyera a todos y no estuviera en contra de la Unión Soviética? Y Bush le dice, no debemos dejar que Genscher, ya sabes, se salga con la suya en cuanto a que vea que estamos de acuerdo con él. No estamos de acuerdo con él. Y de hecho Kohl le dice a Bush, no traeré a Genscher. Esto fue solo 2 años antes de que Genscher dejara de ser ministro de Asuntos Exteriores. Así que incluso en 1990, con Genscher diciendo, tengamos una arquitectura de seguridad europea común, que sea cooperativa en lugar de confrontativa, Bush le responde, no queremos eso, y no debemos permitir, y ahora cito textualmente, no debemos permitir que la Unión Soviética arrebate la victoria de las fauces de la derrota. No hablemos de socios iguales. Vamos, nosotros somos los ganadores, ellos son los perdedores, tienen que acatar lo que les digamos. Esto obviamente nunca se dijo públicamente, pero en estos documentos del Archivo de Seguridad Nacional, tanto en la época de Bush como aún más en la de Clinton, vas a encontrar esto una y otra vez. Se llamaba el enfoque de doble vía. Decirle algo a los rusos, pero luego cuando hablas con Alemania, y cuando hablas con los bálticos, y cuando hablas con los europeos del este, especialmente los polacos, les dices otra cosa. Mientras tanto, el Departamento de Estado está trabajando en un plan para ampliar la OTAN. Obviamente la Unión Soviética, y más tarde Rusia a través de sus servicios de inteligencia, solían saber que existían programas realmente prácticos sobre cuándo iba a tener lugar la ampliación. Pero nunca se lo decían a los rusos. Les decían, no os preocupéis. La ampliación se producirá solo gradualmente y os consultaremos en cada etapa. Pero luego ves que no es así. Y a lo largo de todo esto hay algo que realmente me llama la atención. Hay una reunión entre Manfred Wörner, que era el secretario general de la OTAN en la época de la que hablamos, en los años 90. Está hablando con el presidente de la Duma. Al final el presidente de la Duma tuvo que decirle, pensé que venías aquí para que discutiéramos, no para darme una lección. Y esto es algo constante. Y luego se ve incluso la debilidad de Gorbachev. Y Gorbachev, como Primakov y los demás, le están aconsejando y advirtiendo, estás cediendo en todo. No se nos considera iguales, y esto va a humillar y dañar a Rusia y va a perjudicar mucho a Europa, porque se avecina una nueva línea divisoria. Esta es la historia realmente traicionera de todo esto, porque el mes pasado estuve en Georgia con el ex embajador estadounidense Jack Matlock, que estuvo allí y que negoció el fin de la Guerra Fría con los rusos como embajador en la Unión Soviética. Él también hizo el mismo comentario que tú haces ahora. Argumentó que bajo el mandato de Clinton les decía a los rusos, escuchad, encontraremos una Europa inclusiva y cosas por el estilo. Pero al mismo tiempo iba a los otros países de Europa del Este y les decía, no os preocupéis, la OTAN viene, vamos a expandirnos. Y todo era, como él dijo, hablar con doble discurso, engañando a los rusos todo el tiempo. Y también tuvimos otros acuerdos, porque existía la Asociación para la Paz con Rusia, y se la presentaron a los rusos, como miren, esto es una alternativa a la expansión de la OTAN. Pero en realidad era una forma de alinear los ejércitos de todos los países de Europa del Este con los estándares de la OTAN. Y en vez de ser una alternativa, fue un paso previo hacia la expansión de la OTAN.
Además, como señala el embajador Matlock, esto no fue un cambio de estrategia, ni nada parecido. Simplemente fue una maniobra de engaño, mantener tranquilos a los rusos y evitar demasiada oposición mientras seguíamos adelante con nuestro objetivo de una paz hegemónica. Pero siempre estuvo pensado para traicionarlos, en efecto. Sí, estoy de acuerdo. Y esto se puede ver incluso, por ejemplo, en 1954. Así que estamos hablando ahora de prácticamente 20 años antes del Acuerdo de Helsinki. La Unión Soviética ya había sugerido que debería haber una conferencia de seguridad para debatir y generar confianza entre las dos partes. Y Estados Unidos dijo no. No sentimos ninguna necesidad de eso. Mientras tanto, y esto es aterrador, el Pentágono estaba elaborando planes para invadir Rusia el 1 de enero de 1957. Esto fue la operación Drop Shot, donde realmente planearon lanzar 300 bombas nucleares sobre Rusia y 20.000 toneladas de armas convencionales para debilitar a Rusia. Es decir, habrían destruido, creo, el 75% del potencial industrial, matado a casi 3 millones de personas y causado cerca de 7 millones de víctimas. Y esto ni siquiera son dos caras, sino incluso tres. Decir una cosa, hacer otra, y mientras tanto todo el tiempo prepararse para la guerra. Y esto es realmente preocupante. También me gustaría señalar un episodio concreto a principios de 1990, en enero. Una reunión entre Lech Wałęsa y Bill Clinton. Lech Wałęsa le dice a Bill Clinton, no confíes en los rusos, porque en una mano tienen un bolígrafo y en la otra una granada de mano. Y recuerda, los países de ayer forman Potavruk Forberux de Terryspambor. Así que es incluso una cuestión civilizatoria. No se trata solo, ya sabes, de que queramos una Rusia débil porque no nos gusta su sistema político y económico o porque queramos sus recursos. Rusia tiene que comportarse. Si no hace lo que nos gusta, invadiremos Rusia. Podemos ser Napoleón, podemos ser Hitler, podemos ser otros. Pero parece que la única Rusia con la que Estados Unidos y Europa Occidental están dispuestos a convivir es una Rusia débil y derrotada. Y así, cuando entiendo, tienes la Carta de Helsinki y luego tienes París. The Charter of Helsinki, and then you have Paris, and then you have the Istanbul Declaration. Y luego está la Declaración de Estambul. El lenguaje allí es muy bueno en términos de seguridad mutua, cómo entablar un diálogo, cómo mediar, cómo trabajar juntos para que ningún país se sienta amenazado por los demás. Es interesante que cuando los rusos vieron que Estados Unidos iba a seguir presionando para la ampliación, en un momento hicieron una sugerencia. Organicemos una conferencia de seguridad para abordar las preocupaciones de seguridad de los países bálticos y de Europa del Este. Hay un reconocimiento, incluso por parte de los rusos, de que comprenden las inquietudes de Europa del Este y de los países bálticos, que acababan de salir de su experiencia soviética. Who had just come out of their Soviet experience, they understand that anxiety, but Ellos comprenden esa ansiedad, pero la manera de abordarla es ampliar la OTAN o podemos tener algún tipo de acuerdo de seguridad. Tanto Bush como Clinton descartaron esto, diciendo, escucha, Helsinki es un bonito sueño, pero lo que tenemos, la realidad, es la OTAN. Lo que también resulta interesante es que tanto los países bálticos como los de Europa del Este dicen que quieren estar en la OTAN, no porque vean una amenaza de Rusia, sino para poder controlar cualquier iniciativa o auge autoritario dentro de sus propios países. Así que no lo ven como una amenaza de Rusia. Es más una preocupación interna que un miedo a que Rusia los ataque. Pero lo que está muy claro es que Estados Unidos quiere dominar Europa Occidental y quiere dominar Rusia. Así que no hay una asociación igualitaria. Y lo que también está muy claro es no dejar que Alemania y Rusia se acerquen demasiado. Siempre debemos hacer todo lo posible para mantenerlos separados. En un momento dado se plantea que, para que se produzca la unificación, Alemania debe permanecer fuera de la OTAN. De nuevo, un enfoque de doble vía.
Le dan a los rusos la ilusión de que sí, eso podría considerarse, que podría debatirse. Pero luego, cuando hablan cara a cara con Helmut Kohl, es muy claro. Queremos que estés en la OTAN, porque si no estás en la OTAN y tenemos que retirar las armas nucleares que tenemos desplegadas en la OTAN, ¿qué otro país europeo va a aceptar nuestras armas nucleares? Este es el tipo de lógica que vemos repetirse una y otra vez. Genscher creía que no solo era posible mantener a Alemania fuera de la OTAN, sino incluso disolver la OTAN y crear una arquitectura de seguridad común. Pero obviamente Estados Unidos no quería oír hablar de nada parecido, ya fuera Bush, Clinton, posteriormente Obama o Biden, todos ellos. Ha sido una postura constante. El espíritu de Helsinki, creo, fue asesinado antes incluso de nacer, porque Estados Unidos no creía en él. Los europeos del este no creían en él. Y diría que los políticos de centro-derecha en Europa tampoco creían en él, especialmente cuando hablamos de los países del norte, porque creo que países como España, Italia y posiblemente Francia sí habrían creído en Helsinki y habrían intentado hacerlo realidad. Pero por lo demás, ahora en retrospectiva diría que nunca tuvo posibilidades de éxito, también porque la energía y el impulso estaban dirigidos a la ampliación de la OTAN. Primero ampliar la Unión Europea y luego en una segunda fase ampliar la OTAN. Recuerdo cuando me reuní con el ministro Lavrov en Sochi hace 4 años y me contaba sobre la conversación que tuvo con el presidente Romano Prodi en aquel entonces. Prodi le había dicho, esto va a jugar a vuestro favor. El hecho de que vayamos a incluir a los países bálticos y a los países de Europa del Este en la Unión Europea, porque ahora, al formar parte de nuestro club, los calmaremos. Se sentirán seguros y protegidos, y serán menos antirrusos. Lavrov le respondió, recuérdalo, dentro de unos años veremos que la Unión Europea se ha vuelto más antirrusa, en vez de que hayáis calmado a los estados bálticos y a los estados de Europa del Este. The Baltic states and the Eastern European states. And unfortunately, it has happened. Y lamentablemente ha sucedido. Ha sucedido. Y una cosa que me gustaría decir al respecto desde mi experiencia personal, no sé si reír o llorar. En 2021 y también en 2022, el ministro Lavrov nos escribía a todos nosotros, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Obviamente citaba el Acta de Helsinki, la Carta de París y la Declaración de Estambul para hablar de la seguridad indivisible y de que mi seguridad no amenaza tu seguridad y de que debemos trabajar juntos para construir esa casa común europea que evidentemente murió con Gorbachev. Escribió a cada uno de nosotros, al menos por cortesía, me senté a responderle y le envié una respuesta de inmediato, diciendo que creo en la seguridad cooperativa, que deberíamos trabajar juntos, deberíamos negociar. That we should work together, we should negotiate. All hell broke loose. Se desató el caos. Dijeron, ¿quién te autorizó a escribirle? No escribimos al ministro Lavrov. No queremos hablar con el ministro Lavrov. Si algo va a suceder, las cosas tienen que resolverse en el campo de batalla. Quiero decir, te lo puedes imaginar. Ni siquiera tuvieron la cortesía de responder. Ni siquiera entraron en el fondo de si lo que dije era una idiotez, o si era una traición, o si ponía en riesgo la seguridad de la Unión Europea. Simplemente el gesto, simplemente el paso de responder. Quiero decir, esto es terrible. No me lo podía creer. Y en ese momento con algunas personas dije, pero si hasta Bismarck nos enseña que cuando declaramos la guerra tenemos que ser elegantes y escribir una carta bonita, y más aún cuando intentamos buscar la paz, ¿sabes? And write a nice letter, let alone when we're trying to seek peace. He hablado con muchos diplomáticos europeos, y a menudo confirman lo que dices, que siempre que quieren tener una relación cálida, cortés o buena con los rusos, a menudo se encuentran con que no les responden. No, somos antirrusos, sino necesitamos solidaridad, tenemos que hablar con una sola voz. Y el problema es que esa sola voz siempre es una de actitudes de ignorar, de falta de respeto y de confrontación. Así que siempre que hablan de solidaridad y de causar es suena a
de Territ, Steinbreed, Simon, and the number grade is division Steam. This is always the common denominator to take this hostile view. And Glenn, actually, it's the one voice is no voice. Y Glenn, en realidad, una sola voz no es ninguna voz. ¿Y por qué digo que no es ninguna voz? Porque es la voz del ventrílocuo. La voz viene de Washington. Y lo que ocurre aquí es como un títere. Repites lo que la voz te dijo en Washington. Y por mi experiencia, de nuevo, la única relación que Estados Unidos tolera con Europa Occidental, y lo ha hecho a lo largo de los años, incluso con el Plan Marshall, es involucrar a la Unión Europea en una red de dependencia, que comenzó exactamente después de la guerra, para asegurarse de que los europeos no se levanten de nuevo y desafíen, de una forma u otra, el poder que emana de Washington. Y es muy triste ver a tus colegas, y lo digo sinceramente con tristeza, en el Consejo de Asuntos Exteriores, sin siquiera tener una discusión seria. Quizás hay otra manera de ver esto. Perhaps is there another way of looking at this? No. Wait for what Biden is going to say. No. Espera a ver lo que va a decir Biden, especialmente a través de Blinken, porque solía asistir regularmente. Y te puedo decir que en 2022 se volvió muy difícil ver alguna diferencia entre el Consejo de Asuntos Exteriores y el Consejo Ministerial de la OTAN. Sabes, se volvió muy difícil distinguir cuál es cuál, porque obviamente los países neutrales, incluida Malta, nuestra presencia se estaba debilitando cada vez más, y querían atraernos. Es la historia en un solo bloque. De hecho, deberíamos renombrar la WERD. Ya sabes, debería estar en la WERD. No puede ser solo West y la OTAN sobre en los próximos años. Pero sí, la Unión Europea ha perdido por todo el sentido de liderazgo. It's like that, and the European Union has lost all sense of leadership. And I remember Juncker making a very important point when we were going to. Y recuerdo que Juncker hizo un punto muy importante cuando íbamos a debatir el documento sobre la autonomía estratégica, que la Unión Europea debería tener autonomía estratégica. Dijo, aunque solía ser descartado por no tomárselo en serio, por beber demasiado, al menos tenía cierta visión estratégica. Y solía decir, ya sabes, si vamos a tener autonomía estratégica, primero debemos tener una voz autónoma. Primero, debemos tener una voz en la que hablemos con nuestra propia voz, no simplemente repetir lo que otros han dicho. Y por eso, lamentablemente, veo que todo el proceso que comenzó con Helsinki no llevó a ninguna parte. E incluso las notas del Departamento de Estado, cuando estos documentos se hicieron públicos en 2018, en realidad dicen, ya sabes, cuando miramos atrás a Helsinki, vemos la tragedia, los caminos no tomados y las promesas traicionadas. We should have been celebrating, 50 years of Deberíamos estar celebrando 50 años de paz y de trabajo conjunto, cuando tenemos tantos problemas que solo pueden resolverse si colaboramos. Quiero decir, estamos atravesando otra ola de calor, cambio climático. Ese es un ámbito en el que deberíamos debatir y trabajar juntos. Pero obviamente con toda la tensión y con todo el dinero que ahora se destina al militarismo, el calentamiento global, donde la Unión Europea solía ser un referente. Recuerdo la Unión Europea. Nos decían que debíamos estar muy orgullosos de nuestro modelo social europeo, que el nuestro no era como el modelo neoliberal estadounidense donde todo es dinero y militarismo. Deberíamos ejercer nuestro poder blando, deberíamos liderar con el ejemplo. ¿Dónde ha quedado todo esto? Porque ahora con un 5% destinado al ejército, Europa va a perder su modelo de bienestar social. Y nos dicen que pasemos de un estado de bienestar a un estado de guerra. Porque eso es lo que debemos hacer. Bueno, es sobre el tema de la falta de autonomía estratégica de los europeos. Tuve una entrevista interesante con el coronel Lawrence Wilkerson, que fue jefe de gabinete de Powell durante la administración Bush, y me contó cómo, de nuevo, puedo poner un enlace en la descripción para quien esté interesado, pero estaba explicando cómo, en la Casa Blanca, pusieron una pizarra con los diferentes líderes europeos de los distintos países, y básicamente decían, ya sabes, a quién elevamos y a quién rompemos, a quién empujamos hacia abajo. Y buscaban, según el grado en que estuvieran dispuestos a apoyar o servir los intereses estadounidenses.
Puso el ejemplo de que en Noruega tenían a Jens Stoltenberg y decían, oh, él hará cualquier cosa que Estados Unidos quiera que haga. A él hay que elevarlo. Estaban explicando cómo controlar a los europeos, cómo hacer que los europeos fueran lo suficientemente obedientes. Creo que esto es... Así que de nuevo no es una teoría de la conspiración, simplemente organizan las cosas. Y puedo decirte por mi experiencia personal cómo te intimidan de forma muy educada. Sí, y quizás a veces no tan educadamente. Por ejemplo, no querían que me reuniera con Lavrov. Y yo dije, ya sabes, somos un país soberano. No voy a reunirme con el ministro Lavrov para discutir cómo vamos a socavar a Estados Unidos o cómo vamos a usar Malta para lanzar misiles nucleares desde Malta y atacar Europa. Vamos a hablar de turismo, de relaciones bilaterales, de cultura, de educación. No, ¿por qué deberías ir? Y luego, como castigo, nunca me dejaron reunirme con Antony Blinken en el Departamento de Estado. Debo decir que como no tengo ningún respeto por Antony Blinken, no sentí que me estuvieran castigando. De hecho, creo que conocí a algunos de sus subsecretarios que eran inteligentes y con quienes podía tener discusiones francas. Y puedo decirte que no estaban contentos con cómo iban las cosas. Por ejemplo, la política de organizar una cumbre por la democracia y dividir el mundo entre los ángeles democráticos y los demonios autoritarios. Y esto es muy triste. Y recientemente, no sé, Glenn, si estás al tanto de, creo que es un libro brillante de James Fulbright, sobre la arrogancia del poder. Es realmente un buen libro en el que intenta entender de dónde viene esta arrogancia del poder. Y trata de comprenderlo incluso culturalmente, no solo como poder económico o militar. Y dice que probablemente sea una especie de ética puritana, donde le decimos al mundo entero cómo debe comportarse. Y él dice que hay dos fases del puritanismo. Escribía esto en el 66. Decía que hay dos caras en la política exterior estadounidense. Una se basa en el humanismo de Lincoln y la otra en la dominación. Ya sabes, haces lo que yo te diga. Y se comportan así no solo con Rusia y la Unión Soviética, sino incluso con esa tendencia en la política estadounidense quiere dominar a todos, no solo a la Unión Soviética o Rusia. Así que tener una estructura de seguridad igualitaria como se propuso en Helsinki, como se encarna en el espíritu de la Carta de París y la Declaración de Estambul, eso no les vale. Es la OTAN, porque en la OTAN es donde dominamos y donde decimos a todos lo que tienen que hacer, hasta el punto de que ahora hemos llegado al patético extremo de que el secretario general llame papá a Trump. Quiero decir, es increíble. It's incredible. It's incredible. Bueno, creo que merece la pena poner en contexto lo que significó la expansión de la OTAN en términos de socavar todos los acuerdos que se habían alcanzado desde el Acta Final de Helsinki en 1975. Los acuerdos de Helsinki establecieron la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, la CSSE. Y en 1990, esto sentó las bases para un tratado para una nueva Europa. De hecho, la Carta de París para una nueva Europa. Creo que fue en noviembre de 1990. Siempre digo 1990 y luego. Y tenía componentes clave. Hablaba de la seguridad indivisible, lo que significa que una parte no debe aumentar su seguridad a expensas de los demás, lo cual va en contra del concepto de política de bloques. Y de hecho, se suponía que debía haber una Europa sin líneas divisorias, y debía basarse en la igualdad soberana. La soberanía de la que disfruta una parte también debería ser disfrutada por la otra. Estos mismos principios de los acuerdos de Helsinki se utilizaron posteriormente para convertir la CSC en una organización real en 1994, que fue la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la OSCE. Esto pretendía ser una arquitectura de seguridad inclusiva para Europa, a la que también pertenecía Rusia. De nuevo, se basaba en los acuerdos de Helsinki e introducía las mismas ideas: seguridad indivisible, no más líneas divisorias en Europa e igualdad soberana.
But what does NATO expansion represent? Pero, ¿qué representa la expansión de la OTAN? Pues bien, tienes a un bando expandiendo su bloque hacia las fronteras rusas. Ahora, un lado está mejorando su seguridad a expensas del otro. Las líneas divisorias, en lugar de eliminarse, simplemente se están acercando más a las fronteras rusas. Y además, la OTAN introdujo el concepto de desigualdad soberana en lugar de igualdad soberana. Porque lo que decimos es, bueno, nosotros somos democracias liberales, vosotros no. Así que podemos interferir en vuestros asuntos internos porque es promoción de la democracia. Sabes, vosotros no podéis hacernos eso a nosotros. Podemos hacer intervenciones humanitarias porque somos los campeones de los derechos humanos. Vosotros no podéis hacer eso. Así que podemos hacerlo en Kosovo. Vosotros no podéis hacerlo, digamos, en Donbass o Crimea. Y así creas un conjunto de reglas para nosotros y otro para ellos. Así que todos los principios clave de los acuerdos de Helsinki se tiran por la ventana. Y en su lugar, construimos una Europa hegemónica. Y ya sabes, podrías explicarle a un niño por qué esto generaría problemas, cómo se vuelve a la política de bloques. Y sin embargo, cuando se lo decimos a los rusos, de repente decimos que no hay ningún conflicto. Es solo que, ya sabes, nuestra hegemonía es benigna. Es una hegemonía liberal. Ya sabes, cuando dominamos, todos se beneficiarán, como el rey filósofo, porque vamos a ayudar a todos a desarrollar su democracia, su buen gobierno y todo lo demás. Toda la política de bloques simplemente se barre bajo la alfombra. Y presentamos a los rusos como si de alguna manera estuvieran persiguiendo teorías conspirativas de que, bueno, los traicionamos. Bueno, por supuesto, les apuñalamos por la espalda varias veces, una y otra vez. Y por eso me parece interesante si lo llevas al presente, porque ahora decimos, bueno, realmente no íbamos a expandir la OTAN a Ucrania. Solo lo decíamos. Y además, ahora que los estadounidenses intentan proponer un alto el fuego, es como, sí, haremos un alto el fuego. Confía en nosotros. Luego tendremos una discusión política sobre un acuerdo. Quiero decir, ¿puedes culpar a los rusos por no confiar en nosotros? Si yo les estuviera asesorando, les diría, no podéis confiar. ¿Cuántas veces se puede ser engañado? Y seamos honestos, el engaño ya forma parte del juego. No van a cumplir nada de lo que dicen. Así que la confianza se ha perdido, y con muy buena razón. Pero lo digo de forma constante. Una frase que aprendí que no se me había ocurrido antes fue que solo deberíamos tener reuniones con países afines. Así que incluso cuando se trataba de la ONU, si ves cómo Estados Unidos trata a la ONU, de nuevo, es una organización multilateral. Allí tienes que tratar a todos como iguales, aunque obviamente tengas el poder de veto y puedas hacer lo que quieras. No utilices la ONU. De nuevo, cuando llegas a la CSSC y la OSCE, no, muestra tu preferencia por la OTAN, porque en la OTAN es donde tienes a tu gente reunida y haces lo que decides hacer. Y ahora estamos llevando esto a extremos ridículos. Me sorprendió bastante recientemente. I was quite shocked recently. I read a speech given by Christine Lagarde. Leí un discurso pronunciado por Christine Lagarde y Janet Yellen, quienes habían pasado años, décadas, hablando sobre fronteras abiertas, globalización, la necesidad de un comercio abierto, la importancia de colaborar entre nosotros. Y en realidad estaban diciendo a los directores ejecutivos de las empresas, a partir de ahora, el comercio se va a realizar cada vez más dentro de un grupo reducido de amigos que comparten nuestros valores. Esto fue antes de Trump, ya sabes, hace 4 años. Quiero decir, tomar esta idea de que existe un grupo reducido de amigos y que solo vivimos aquí, creo que muestra la profunda crisis y el declive de un mundo unipolar, donde la Unión Europea forma parte solo porque quiere agarrarse a los faldones de la chaqueta de Estados Unidos en lugar de construir una nueva relación con el resto del mundo.
Porque hay personas dentro de la Unión Europea y dentro de la política europea que durante años estuvieron dispuestas a tener una relación de igualdad con el resto del mundo, que no se basa en 500 años de colonialismo en los que haces lo que yo te digo. Hay quienes todavía creen que el colonialismo sigue existiendo. Pero ha habido otros que a lo largo de los años han querido trabajar en la construcción de una relación de igualdad con África, con Asia, con América Latina. Esos, lamentablemente, se han visto debilitados. Y la Unión Europea ahora está en una situación en la que no puede aceptar la realidad de lo que está ocurriendo. Ya sabes, que el poder está cambiando, la tecnología está cambiando, la economía está cambiando. ¿Y qué vamos a hacer? Militarizarnos como atajo, lo cual también es muy miope. Lo que también creo que está ocurriendo ahora a causa de esto es que están volviéndose contra su propia gente. Así que la alta posición moral de antes, de los derechos humanos, la democracia, la libertad, se ha vuelto muy difícil de defender abiertamente sin ser acusado de traidor. Si la mayoría de la gente dice no queremos guerra y no vamos a ser reclutados en ejércitos, aún así hacen lo posible por ir en su contra. Y creo que como resultado, la Unión Europea ya ha perdido su credibilidad como líder democrático, especialmente por su complicidad con el genocidio en Gaza y su doble rasero, dos varas de medir. En algunas áreas se ve represión y falta de libertad, pero en otras donde es conveniente geopolíticamente, no. Y hasta eso se ha perdido ahora. La credibilidad de tener el poder blando, de liderar con el ejemplo y de tener una política de valores y de poder blando, en lugar de, ya sabes, el poder duro. You said something, interesting about undermining. Dijiste algo interesante sobre socavar a las Naciones Unidas, porque esto ha sido algo histórico. Siempre que se intenta establecer una institución internacional que represente el derecho internacional, ya sea el concepto de Europa o ahora las actuales Naciones Unidas, o lo que quieras que sea, una de las cosas que históricamente las socavan es que los estados acaban teniendo más lealtad a alianzas exclusivas que a este marco de derecho internacional. Y esto también fue parte del problema con la OTAN, se podría decir. Porque cuando la OTAN se expandió por primera vez después de la Guerra Fría en marzo de 1999, menos de 2 semanas después atacó Yugoslavia. Esto es importante, porque este ataque a Yugoslavia no tenía un mandato de las Naciones Unidas. Fue un ataque ilegal, una guerra de agresión contra Yugoslavia por parte de la OTAN. Pero la retórica de entonces era interesante, porque yo estaba en el ejército en ese momento, y recuerdo muy bien cómo hablaban. Decían, bueno, sí, no es legal, pero nos enfrentamos a la amenaza de un veto de Rusia y China. Y ellos no creen, no tienen los mismos valores liberales, democráticos y humanitarios que nosotros. Así que la OTAN tiene que ser capaz de dejar eso de lado y actuar en el espíritu de la ONU. En otras palabras, se crea una OTAN dominante en Europa. Y entonces básicamente tiene la autoridad para apartar a la ONU y actuar bajo su propio mandato. Y esto es a lo que a menudo nos referimos como el orden internacional basado en reglas. Tenemos un conjunto alternativo de normas. Nosotros escribimos las reglas y ustedes las obedecen. Y el problema es que ellos sienten que son dueños de las Naciones Unidas. Fueron el único país que, después de la Segunda Guerra Mundial, pudo albergar una institución así, utilizando también su presupuesto para controlar las Naciones Unidas y mostrando ningún respeto por ella. Les contaré un episodio reciente, sin dar muchos detalles, pero sé que recientemente el secretario general, Antonio Guterres, habría querido reunirse con Marco Rubio. Él se negó a verlo y le dijo que hablara con nuestro embajador. Quiero decir, este tipo de arrogancia demuestra que no es cierto que crean en reglas comunes para todos, que estén sujetos a la misma realidad y dentro del mismo marco común. Solo acepto el marco en el que yo domino y en el que los demás hacen lo que les digo. Y esto es terrible.
Esto es terrible. Y de nuevo, recientemente me refería al libro de J. William Fulbright, quien dice que, ya sabes, solíamos acusar a los vietnamitas de luchar por su país simplemente porque obedecían órdenes de Moscú o de Pekín. Y él decía que eso demuestra que nunca has leído un libro de historia sobre Vietnam o la geografía de Vietnam, y entenderías que han estado luchando contra los chinos durante 1000 años y que ahora no van a obedecer simplemente lo que les digan. Y Ho Chi Minh, cuando proclamó la Declaración de Independencia, en realidad estaba citando la Constitución estadounidense. Así que simplemente decir, ya sabes, que Ho Chi Minh es un títere comunista y cosas por el estilo, es terrible. Y vemos que esto ocurre una y otra vez. No te deja con mucha esperanza ni optimismo. Pero al mismo tiempo creo que la única esperanza es que el resto del mundo, al menos el 86% que no está completamente controlado por Washington, pueda levantarse y hacer frente a este tipo de dominio. Parece que es la única manera de mantener la dominación a raya. Solo espero que podamos encontrar una solución sin llegar a la guerra, porque lamentablemente, en este tipo de periodos en los que tienes una potencia en declive y otras potencias emergentes, normalmente acaba en guerra. Y eso es algo que en una era atómica no nos podemos permitir. Estoy de acuerdo. Y supongo que esa es mi última pregunta, en cuanto a si hay algún motivo para ser más optimistas ahora. Porque bueno, de nuevo, en el mundo bipolar durante la Guerra Fría o en el mundo unipolar, siempre había un juego de suma cero con los rusos. Quiero decir, si ellos son débiles, es bueno para nosotros. Pero hoy en día, si no los acomodamos y simplemente optamos siempre por el engaño y por intentar debilitarlos más, lo que vemos ahora es que los estamos empujando aún más hacia otros centros de poder. Así que de nuevo, en el siglo XIX, cuando intentamos empujar a Rusia de vuelta a Asia, la idea era, ya sabes, empujarla hacia una región insignificante, pero ahora la estamos empujando hacia los brazos de China. India, Irán, todos estos gigantes euroasiáticos. Así que desde mi perspectiva, adoptando una visión muy realista de la política, los incentivos han cambiado un poco. Si intentas debilitar a Rusia ahora, acabas empoderando a tus oponentes en lugar de marginar a Rusia en Europa. En otras palabras, ¿preferirías tener un acuerdo de seguridad común, gestionado y poderoso con Rusia en Europa, o prefieres enfrentarte a un bloque euroasiático muy fuerte? Así que parece que, en un sistema multipolar, podría haber alguna esperanza de revivir parte del Acta de Helsinki o sus procesos. ¿Lo ves de la misma manera? ¿O como comenzaste esta charla, no compartes mi optimismo? Solo, Glenn, si se toma como una llamada de atención. Recuerdo la discusión superficial que tuvimos cuando estalló la guerra en Ucrania, incluso un poco antes. Recuerdo haber tenido una conversación con Josep Borrell sobre esto. Y le dije, ¿estás seguro de que no estáis empujando a Rusia a los brazos de China? No. No va a pasar. No va a pasar. Sabes, Rusia no confía en China. Además, porque los chinos están invadiendo Siberia, van a apoderarse de ella. Así que los rusos consideran que los chinos son demasiado dominantes. Y todo se basaba en esta premisa, como en la premisa de que si sancionamos fuertemente a Rusia, la derrotaremos económicamente, si no militarmente. Y es como si no recordaras que el mundo no está compuesto solo por el G7 y la UN, que hay un 86% de personas viviendo en el resto del mundo. Así que este tipo de miopía histórica que surge de la arrogancia histórica, sigo creyéndolo. Considero una ventaja que seamos uno de los pocos países de la Unión Europea que hemos sido colonizados, no colonizadores. Así que nuestra perspectiva es diferente de la de quienes tuvieron imperios. Podemos ver la Unión Europea desde abajo, no desde arriba, desde dentro, pero también desde abajo. Y veo que esa mentalidad sigue presente.
there will be a reality. Solo espero que en los próximos años haya un baño de realidad cuando incluso lo que se propone en términos de militarización y apuesta por el poder duro fracase. Al menos entonces habrá un regreso a la sobriedad, un regreso a la racionalidad, un regreso a sentarse juntos y ver qué podemos hacer juntos para negociar. Solo espero que podamos hacerlo. Espero que se pueda hacer con Estados Unidos. Espero que se pueda hacer con la Unión Europea, con el resto del mundo, con los BRICS, con América Latina, con Asia, con África. Porque de lo contrario la situación simplemente empeorará. The situation will simply get worse. Well, on that, Bueno, con esa nota semioptimista, creo que podemos dejarlo aquí. Muchísimas gracias. Aprecio mucho tus ideas sobre este tema, porque realmente creo que el debate sobre la arquitectura de seguridad paneuropea es algo que deberíamos estar teniendo. Nuestros políticos deberían estar teniéndolo. We should learn from history. Debemos aprender de la historia, pero siempre debemos recordar que la historia es una buena maestra, pero nosotros necesitamos ser buenos alumnos. No podemos depender solo de la maestra. Gracias, muchas gracias. Thank you. Thank you very